lo que tú has hecho posible en cada uno de nosotros, Señor. Porque si tenemos vida, en ti tenemos esperanza, Señor. Gracias porque tú eres ese camino, eres ese puente para poder llegar al Padre. Gracias porque aquellas personas, Señor, que algún día oraron por nosotros, nuestros padres, nuestros familiares que oraron para que hoy estemos nosotros aquí, Señor. Hoy oramos también por ellos, clamamos para que tú, Señor, los levantes en victoria, bendito Dios. Te damos muchas gracias por este tiempo y seguimos, Señor, delante de ti. Te bendecimos, te honramos y te damos muchas gracias. Le doy paso a mi compañero Cristian. Dios los bendiga. Amén, amén, compañera. Muchas gracias a todos por sus oraciones. Que Dios les bendiga en gran manera en esta noche. Bueno, hoy tenemos la intervención del grupo número 3, que van a estar en su intervención, su participación. Recuerden que todos estos temas que están desarrollando los compañeros es para que nosotros podamos entender mejor lo que debemos confesar delante de Dios, porque estamos en el capítulo de las consecuencias de la desobediencia. Entonces, prestemos mucha atención, el que pueda prender las cámaras, que la pueda encender, los que están tomando apuntes, que sigan tomando apuntes, estamos aprendiendo los unos de los otros. Y bueno, vamos para adelante de la mano de Cristo Jesús. Muchas gracias por las donaciones, por la ofrenda para la compañera Karen y el propósito que tenemos, que Dios les multiplique en gran manera. Gracias por participar en todas las cosas. Me gozaba ahora viendo que están casi todos los servidores de la fundación conectados desde antesito de las 7:30, todos están allí y intercediendo. Qué bueno, qué rico ver que todos están metidos en el espíritu, en el mismo sentir, clamando por todas las necesidades que hay. Bueno, compañeros, aquí yo le doy el paso a los compañeros del grupo 3, que hoy nos van a estar compartiendo la enseñanza de los versículos 36 al 46 de Deuteronomio 28. Espero que todos tengan su Biblia a la mano, su cuaderno de apuntes y vamos a aprender en el nombre de Jesús. ¿Ya están listos los compañeros allí del grupo 3? Ahí ya les doy el uso de la palabra. ¿Ya están por ahí listos? Bendecidos. Creo que a la compañera Clara se le cayó la señal porque dejó de compartir. Eso, muy bien. Muchas gracias a todos por abrir sus cámaras y no se imaginan lo bien que se ven con ese color azul. Bueno, qué bendición, mis hermanos. Recuerde que todas estas exposiciones nada tienen que ver con la competencia. Disfrutemos el servicio, disfrutemos hacer algo para Dios, disfrutemos el privilegio que Él siempre nos da de participar en su obra. Cuando uno enseña, cuando uno explica, cuando uno comparte un texto bíblico, algo de parte de Dios, está trabajando en la obra de Dios, está contribuyendo en esa obra. Y bueno, deseo que Dios les bendiga, que el Espíritu Santo siempre los guíe en todo lo que emprendan, en todo lo que hagan, en todo lo que digan, en todo lo que piensen, para que siempre Dios sea glorificado en todo. Bueno, ¿ya están ahí listos? ¿Listas? Aquí ya les doy el paso a ustedes. ¿Quién va a arrancar? Si algo le pasó ahí a la hermana en la transmisión, porque ella estaba presentando ahora. Bueno, el grupo 3 está Clara Patricia Mosquera, Rosamelia Ull, Marta Bedoya, Sandra Ramírez,
María Zeneida Agudelo. Ese es el grupo número 3. No, no me deja. Es que le envié algo ahí. Ya le doy nuevamente la capacidad de moderadora, mi hermana Clara, para que pueda volver a compartir. Debe ser que te saliste. Ajá, se te cayó la señal. Ahí ya puedes compartir, mi hermana Clara. Mi hermana Clara, si de pronto gusta, me envía las imágenes, yo con mucho gusto se las comparto, ¿yo? Amén, gloria a Dios. Ahí ya puede compartir, mi hermana. Ya estás como moderadora. Sí, pregunta que si ya no, no se ha visto todavía. Una pregunta, ¿ya se ve? Sí, ahí ya vemos la pantalla, lo que están compartiendo. Ajá. Bueno, ¿me escuchan mis hermanos? Sí, mi hermana, te escuchamos bien. Bueno, bendiciones en Cristo Jesús para todos mis hermanos. Les damos la bienvenida al privilegio que el Señor nos regaló en este día para compartirles la enseñanza de Deuteronomio 28, del versículo 36 al 46. Bueno, mis hermanos, entonces yo le doy el paso a mi hermana María Zeneida Agudelo. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. ¿Ya? Ok. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. A mí me compete Deuteronomio en esta intervención, el día de hoy, Deuteronomio 28, del 36 al 37. En la introducción vemos en el versículo 36 que en sí estos versículos nos predice que como el castigo por la desobediencia, el pueblo de Israel y sus reyes serán exiliados a una nación extranjera. Conocida allí, verán forzados a servir a dioses falsos, ¿no? Y se convertirán en un objeto de burla, insulto y horror para todas las naciones a las que Dios los envía. Y vemos que en estos versículos también forman parte del del capítulo de Deuteronomio 28, desde el versículo 15 en adelante, que habla de las maldiciones y consecuencias de la desobediencia por no seguir los mandamientos de Dios. En estos versículos vemos el primer punto, que es más que todo en el 36. Dice que hay un exilio y cautiverio. Esto significa el castigo principal en ser llevados lejos a una tierra que ni ellos ni sus ancestros conocieron. En el otro punto está el servicio a otros dioses. En esa tierra extranjera, ellos deberán adorar dioses ajenos hechos de madera y de piedra. También vemos la vergüenza y el escarnio, ya que serán motivo de horror y proverbio y una burla en todas las naciones donde Dios los lleve, reflejando la humillación y por causa de la desobediencia. Se menciona que pues Dios llevará a su pueblo, ¿no? Por causa de la desobediencia a una tierra que no conoce. Y pues esto implica que sus vidas se verán caracterizadas por la cautividad.
y una opresión. En este versículo 36 también vemos unos símbolos, ¿no? Que es el palo y la piedra, ya que en este contexto simboliza a los ídolos que el pueblo adorará en su exilio, los cuales son los símbolos de la apostasía, ¿no? Falta de conexión con el Dios verdadero. Estos elementos representan a dioses falsos que les serán impuestos por todas las naciones, reflejando una profunda pérdida espiritual. Ahorita vamos a ver, mis hermanos, el significado del palo y de la piedra. La piedra significa y representa la dureza y la rigidez de estos ídolos, mientras que el palo significa una fragilidad y falta de sustancia, ya que estos elementos se utilizan para fabricar dioses ajenos que se adoraban en otros pueblos, comúnmente de madera, ¿no? Ya que sea palo o tallando rocas. Quiere decir piedra. Ambos elementos se recuerdan como la vacuidad de las idolatrías que el pueblo adoptara al ser exiliado, alejándose cada vez más de nuestro Dios. También busqué el significado de vacuidad. Vacuidad en el hebreo 9:22, es decir, superficialmente, ruina, indistinguible, vacío, estar vacío. En conclusión, la consecuencia, la adoración de estos ídolos nos representa como una gran humillación y un castigo terrible, ya que esto simboliza la idolatría y la rebelión contra nuestro Padre Celestial. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Tienen algo para agregar? Bien puedan. Mi hermana Clara, por favor, me coloca la otra diapositiva. Gracias, hermana. Ahora vemos en el versículo 37 que habla y nos dice así: y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. En este versículo, mis hermanos, se continúan las causas de la desobediencia. Aquí Dios sigue advirtiéndonos y también advierte a su pueblo de Israel, ¿no? Sobre las graves consecuencias de apartarse de la voluntad de él. Ya que vemos que las bendiciones prometidas se contraponen a las maldiciones que recaerán sobre aquellos que no obedecen. Aquí dice la escritura que serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla en todos los pueblos, a los cuales te llevará Jehová Dios. El significado de refrán es una expresión breve o un dicho popular que se repite a menudo con un tono de sabiduría o crítica. Aquí explica que ser un refrán implica que la gente de otras naciones hablará del pueblo de Israel, pero no de una manera positiva, ¿no? Sino negativamente. Y en cambio, se convertirán en un ejemplo de lo que no deben hacer. Vemos que pues eso ya sería una gran advertencia, ¿no? De las desgracias que puede caer sobre los que no obedecen a Dios. También la palabra refrán en el hebreo 81:48 se llama, dice chenina, algo puntiagudo, es decir, escarnio, mofa, burla, refrán.
El significado de burla la burla se refiere y significa un acto de ridiculizar o despreciar a alguien. En el caso de Israel, ser objeto de burla implica que las naciones vecinas se reirán o se mofarán de ellos, considerando su sufrimiento como un signo de la incapacidad de su Dios para protegerlos y bendecirlos. Esto nos muestra la gravedad de la desobediencia y pues también las repercusiones a nivel tanto social, económico y también en la vida espiritual, pues es decir, en todas las áreas, ¿no? Esto es una advertencia que nos sirve a todos nosotros para llevar a cabo y ser obedientes, ya que pues las desobediencias terminan en muy mal estado en las personas y terminarán en burla y escarnio, dice. También vemos un ejemplo en el Salmos 44, del 14 al 15, que nos dice, nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y deshonra. En conclusión, mis hermanos, si obedecemos al Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, fielmente y cuidándonos de cumplir todos sus mandamientos que Él nos ordena, pues siempre Dios nos exaltará y Dios nos exaltará y nos llevará siempre en victoria. Y pues sus promesas las recibiremos, ¿no? Y viviremos aquí en esta tierra una felicidad y una vida muy diferente y seremos de ejemplo. Hasta allí termina mi intervención. De pronto hay algún hermano que quiera anexar algo, alguna pregunta. Puede levantar la manito. ¿No? Entonces le doy paso a mi hermana Sandra Milena Ramírez Pretel. Muchas gracias, buenas noches. A mí me tocó Deuteronomio 28, 38 y 39. El versículo 28, 38, perdón, nos dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Estas maldiciones se dirigen a la economía de la tierra. Las evidencias de la prosperidad desaparecen cuando el juicio de Dios cae sobre el pueblo por la desobediencia. La langosta devorará la cosecha, se la comerá y no tendrá frutos. La agricultura y el comercio fallan. Como consecuencia de la desobediencia a Dios, tenemos una advertencia sobre la cosecha y la amenaza de la langosta. Este versículo plantea la idea de que aunque trabajemos arduamente en nuestras tareas, a veces las cosas pueden salir mal sin previo aviso a causa de la desobediencia a Dios. La plaga de langostas simboliza la destrucción y la calamidad, representando un instrumento de juicio divino. La falta de productividad en la cosecha es un reflejo de la intervención divina en respuesta a la desobediencia. El trabajo arduo sin fruto es una señal de desdicha y el castigo de Dios. También tenemos el versículo 39. Gracias. Que dice, plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se la comerá. Esta es otra advertencia de Dios sobre las consecuencias de la desobediencia. Este versículo es una maldición que se pronuncia sobre el pueblo de Israel si no obedecían los mandamientos de Dios. Los gusanos que comen las uvas simbolizan los desafíos y las pérdidas inesperadas que pueden surgir cuando no se está alineado con la voluntad de Dios. La desobediencia no solo priva de la cosecha, sino que también puede llevar a una vida marcada por la miseria y la desesperación.
La imagen de plantar viñas y no poder disfrutar de sus frutos es una poderosa metáfora de las consecuencias de desobedecer los mandamientos de Dios. Sirve como advertencia de que a pesar del arduo trabajo y la dedicación, el éxito y la satisfacción no están garantizados sin el favor divino. Es un poderoso recordatorio de que la obediencia a los mandamientos de Dios son esenciales para vivir una vida bendecida. A través de la reflexión y la aplicación de los principios de este versículo, podemos tomar medidas para asegurarnos de que estamos viviendo nuestras vidas según la voluntad de Dios y así recibir sus grandes bendiciones. No sé si hay alguna pregunta o alguna intervención sobre estos versículos. Le doy paso a mi hermana Rosamelia. Muchas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches. A mí me corresponde Deuteronomio 28:40. Dice, tendrás olivo en todo su territorio, mas no te ungirás con aceite, porque su aceite se caerá. Su aceituna se caerá, perdón. Al caerse la aceituna antes de tiempo, no habría cosecha. El aceite era un elemento esencial en el pueblo de Israel. Se usaba para ungir muertos, ungir reyes, y también lo usaban para las lámparas del tabernáculo. Al no haber este aceite, no había bendición. El aceite de oliva representa el gozo, la unción del Espíritu Santo. Al no haber este aceite en la ciudad, había hambre, no había bendición, y a no estar ungido este pueblo, había maldición. Nosotros somos como ese aceite que necesitamos día a día como no somos como esas lámparas del tabernáculo que necesitamos aceite día y noche. Dios sustenta la palabra. Una vez en la finca hubo una peste de unos animales que llegaron, y yo le dije a mi sobrino que ungiera los animales con aceite ungido, que orara por ellos. Él lo hizo, y para la obra y gloria de Dios, ningún animal se murió. Entonces la palabra dice que por causa de unción el yugo se pudre. ¿Algún aporte? Si no, ¿algún aporte de algún hermano? Entonces seguiría con la versículo 41. Cautiverio, 28:41. Hijos e hijas engendrarán y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Vemos como ejemplo del pueblo de Israel que por la desobediencia como consecuencia estuvieron en cautiverio por Babilonia y Asiria. También las 12 tribus que fueron divididas en las cuales 10 de ellas fueron dispersas por el mundo. En la vida espiritual vemos jóvenes en cautiverio. Dice que tendrán hijos, pero no podrán disfrutar. Jóvenes con depresión, ansiedad, hijos cautivos por la nueva tecnología como es el celular, las mentes cauterizadas, hijos en drogadicción, que los padres no pueden disfrutar de sus hijos porque al estar en drogadicción están totalmente cautivos y no puede haber una familia en gozo. Pero Dios, por su infinita misericordia, nos da esta promesa. Jeremías 33:7. Y haré volver los cautivos de Judá a los cautivos de Israel, y los estableceré como al principio. En las palabras claves, aceite, al parecer,
Solo el aceite de oliva se utilizaba entre los hebreos, tenía múltiples usos para ungir cuerpos o el cabello. Éxodo 29:7. Luego tomarás el aceite de unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. En algunas ofrendas de Levítico 7:12. Si se ofreciere en acción de gracia, ofrecer en sacrificio de acción de gracia, torta sin levadura, amasada con aceite, y hojaldre sin levadura, untada con aceite, flor de harina, fritas en tortas amasadas con aceite. Para quemar lámparas, en Éxodo 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva de olivas machacadas para alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. A fines medicinales, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolos en aceite en el nombre del Señor. Su uso era señal de alegría. Isaías 61:3. Al ordenar que a los afligidos de Sión les da gloria en lugar de ceniza, óleo en gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Cautiverio, cautividad, auxilio preso, acción de refiere el acto o estado de estar bajo poder enemigo, prisionero bajo opresión. Simboliza más que una prisión física representada de estado. Espiritualmente en opresión cuando el pueblo se aleja de la voluntad de Dios. Dios libera no solo al exilio físico como a Babilonia, sino también del exilio interior, la desconexión del espíritu del Creador. Nuestro Mesías menciona la profecía cumplida de Isaías, donde nuestro Salvador es nuestro único camino a la verdad y libertad de la cautividad. Lucas 4:18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a opresión a los oprimidos, y predicar el año agradable al Señor. ¿Algún aporte, hermanos? Que Dios los bendiga. Le doy paso a la hermana Marta Janet Bedoya. Gracias, hermana. Bendiciones para todos. Como veníamos hablando de las maldiciones generacionales, entonces a mí me corresponde exponer Deuteronomio capítulo 28, versículo 42 y 43. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 42. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. La langosta representa destrucción, pérdida del fruto, del trabajo y ruina agrícola. Espiritualmente puede simbolizar como el pecado devora lo que se ha cautivado con esfuerzo. Las bendiciones se pierden cuando se rompe la comunión con Dios. Por causa de la desobediencia ha llegado también la escasez. Anteriormente los árboles eran muy frutales, ahorita ya hay mucha escasez. Todo eso es por el pecado del hombre. Dios hasta el momento nos ha guardado y nos seguirá guardando. Bueno, voy a leerles el versículo 43. El extranjero se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. La enseñanza es cuando Israel perderá su posición de liderazgo y prosperidad.
Los extranjeros, naciones o personas dentro del país prosperarán mientras Israel quedarán sometidos a la obediencia. Trae también la desobediencia, los extranjeros. Cuando hay desobediencia, el pecado así hace ir muy abajo, y lo vemos cuando el que ha conocido de Dios se aparta y vuelve al pecado. Entonces todo eso trae de desgracia, todo eso es la desobediencia. Bueno, mis hermanos, y también he sacado las palabras relevantes. He encontrado 4 palabras relevantes. Primera palabra, arboleda. Se asocia a menudo con los lugares altos paganos de adoración, que eran grupos de árboles o plantaciones de árboles donde se practicaban rituales. Segunda palabra, la langosta. Representa principalmente plaga, destrucción y juicio divino, aunque también se describe como una fuente de alimento o se utiliza como una metáfora. Tercera palabra, el extranjero. En hebreo, que se refiere a alguien ajeno a la comunidad. Y ger, que indica que un residente extranjero. Estas palabras tienen connotaciones distintas en la ley en el uso bíblico. El ger debería ser tratado como un nativo con amor y sin maltrato, ya que los israelitas también han sido extranjeros en Egipto. Cuarta palabra, descenderá. La palabra descenderá se traduce principalmente como el verbo hebreo, yará, que significa literalmente ir o venir hacia abajo. En el Nuevo Testamento el verbo griego es katabaino, que también es bajar, y tiene múltiples usos tanto físicos como figurados, incluyendo la descendencia en Cristo del cielo. Bueno, mis hermanos, como estamos hablando de la desobediencia, entonces, fue mi enseñanza que Dios me ha dado. Espero que hayan entendido, y si me he equivocado, pido disculpas. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Le doy paso a mi hermana Clara. Bueno, mis hermanos, nuevamente bendiciones en Cristo Jesús para todos. Me correspondió en este momento hablar de los versículos de Deuteronomio 28, del 44 al 46. Bueno, el versículo 44 nos dice así: Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Me llama la atención en este versículo las palabras como prestará, que dice que el significado de esta palabra dice que es propiamente tejer, ligar. O sea que aquella persona que adquiere una deuda, aquella persona que adquiere un préstamo, queda ligada a la persona que le prestó, al banco, al prestamista o al gota a gota. Entonces podemos ver un ejemplo de un padre que quiso hacerle una fiesta a un hijo y entonces tomó prestado y resulta de que no le alcanzó, digamos, el licor, y él prestó más dinero o le dijo al amigo de la licorería que le fiara el licor. Resulta de que él allí quedó ya ligado con una deuda, ¿sí? Y eso de allí en adelante va a afectar a su familia. Pero también aquí vemos que está la palabra prestarás. Esa palabra, perdón, la palabra así, dice prestarás. Y también está la palabra y serás, y él será por cabeza y tú serás por cola. Este versículo 44 está ligado al versículo 43, donde nos habla de los extranjeros, ¿no? Entonces aquí nos sigue hablando de los extranjeros y dice que el extranjero
El extranjero es una persona de otra nación, pero un extranjero hablándolo también en el tiempo de nosotros, en este tiempo, y trayéndolo pues a nuestras vidas, un extranjero puede ser un prestamista, un gota a gota, ¿sí? Aquella persona que nos prestó y dice que esa persona se da cabeza y nosotros seremos cola en el caso de aquellos que hemos desobedecido a Dios, ¿sí? Entonces miren que esa palabra cabeza significa alto, brazo, cabecera, capitán, gobernador. Entonces miren, por ejemplo, si una persona hipoteca su casa, se la hipoteca el banco y esa persona se atrasa, esa persona y le quitan la casa, esa persona ya no va a ser ese gobernador de su casa, esa persona ya no va a ser el director de su casa porque ya esa casa no va a ser de él. Entonces ya él va a pasar a ser cola y el banco será cabeza. Y resulta de que todo esto va a trascender a toda su familia, de tal forma de que siempre esa familia, esos hijos, van a quedar atrás, no van a avanzar, van a estar siempre por debajo, van a estar siempre aún moviéndose en lo mismo que esa persona se movió. Si es el caso del padre, entonces todos los hijos por esa línea se van a ir por ahí mismo, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver, mis hermanos, cómo las deudas no solamente afectan la parte económica, sino que también las deudas traen aflicción, ¿sí? De tal manera que hay personas que aún están tan endeudadas que llegan a pensar en quitarse la vida. Entonces, mis hermanos, como conclusión de este versículo, vemos que la desobediencia a Dios trae maldiciones, ¿sí? Trae esa pérdida de capacidad económica, trae esa posición que Dios nos da como sus hijos de estar por encima, ¿sí? Y nosotros, por medio del Señor, sabemos que el Señor nos ha llamado a ser cabeza y no cola, ¿sí? Así como en el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros, porque todo eso que el Señor dice allí dentro de las maldiciones y las bendiciones también acarrea a toda la humanidad completa. Y miren que ahí en Proverbios 22:7 dice que el rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. O sea que aquella persona que presta se vuelve un esclavo de aquel que le prestó. Bueno, mis hermanos, ¿hasta allí alguien tiene algún aporte? La hermana Marisa Cristina levantó la mano. Ah, bien pueda, mi hermana. Amén, hermanos. Buenas noches. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Pues quería como aportar en la partecita de la cautividad, pues esa oración de restauración que está en el Salmo 126, que dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Neguey. Entonces, ese era el aporte acerca de la cautividad, que cuando el Señor es el único que nos puede sacar de ese cautiverio por causa de esa desobediencia, cuando volvemos a Él. Él es el que restaura todas las cosas, nos saca de esa esclavitud, de esa cautividad donde estábamos. Él es el que nos ha rescatado y que ahora podemos disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Ese es el aporte, mi hermano. Gracias. Amén, mi hermana, muchas gracias. ¿Alguien más va a aportar? Sí, buenas noches. Yo quería hacer Bueno, un aporte. sí, mi hermana. Bien pueda, mi hermana. Bueno, de acuerdo a este versículo visto en Deuteronomio 28:44,
tuve un testimonio a través de esta palabra y de tener un Dios Padre como proveedor, ¿no? Pues resulta que a veces uno tenía esa tendencia de buscar a la gente prestamista, ¿no? Y pues Dios me empezó a trabajar en esta parte de que yo tenía un padre que era mi proveedor también. Entonces, Dios es tan lindo que Él siempre a través de su palabra nos instruye. Y pues yo le prestaba a sus prestamistas y pues la plata cada día era como me pagan el salario y no me quedaba ni para un bono, para decirlo así, pues. Y en respuesta, pues escuchaba de parte de Dios llorando, pidiéndole al Señor. Y yo, bueno, Dios, yo voy a aprender a confiar en ti porque en tu palabra dice que nosotros no tenemos que prestarle a nadie, sino que antes prestaremos y somos cabeza y no cola, ¿no? En donde estemos, Dios nos ponga, somos bendecidos. Y pues dije, no le vuelvo a prestar absolutamente ningún prestamista, porque ustedes saben que en el medio de trabajo siempre hay alguien que presta, ¿no? Y yo dije, no, ya no más. Le dije a mi esposo, y yo le dije, no me alcanzó en esa, pero Dios proveerá. Y no sé, mi Dios me mandará la bendición, la provisión. Y pues resulta que ese día yo llegaba, había un entraba, mi mamá me tenía el correo allí. Y yo dije, tenía un saldo a favor. Y yo dije, pero tan raro, mamá, si yo nunca he entrado a ese banco, pues yo me fui. Y gloria a Dios, ahí tenía un dinero. Y ahí es donde uno empieza a entregarle esas cargas al Señor y a no caer en ese error, porque la palabra de Dios muy claramente lo dice, ¿no? Que no prestaremos, y mucho menos a agoreros. Entonces ahí es donde viene la bendición para nosotros. Ese era mi aporte y mi testimonio, mis hermanos. Amén, muchas gracias, mi hermana Paola. Bueno, mis hermanos, entonces continuamos con Deuteronomio 28:45. Dice que, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Me llama la atención de este versículo la palabra que esas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán. Y dice que esa palabra perseguir dice que es correr detrás, pero hay algo que dice allí que es por lo general con intención hostil. O sea que es algo angustioso, ¿sí? O sea que la persona se puede vivir aquí en Colombia, se puede ir a la China y allá va la maldición con esa persona porque la maldición va dentro de ella, porque la maldición no es algo ambiental, sino que va con la persona, así como la bendición. Si Dios, así como dice Deuteronomio, donde dice que serás bendecido tanto en la ciudad como en el campo, donde quiera que estés será bendecido. Igualmente pasa cuando una persona está en maldición, para donde quiera que se va, llevará esa maldición. Y dice que te alcanzarán hasta que perezcas. Y esa palabra alcanzar dice que es figurativamente, literalmente, pero dice algo ahí que dice que es apresar. O sea que siempre esa persona va a estar presa de esas maldiciones, ¿sí? No importa lo que haga, puede que se esfuerce mucho, pero va a estar presa de esas maldiciones. Y también dice que hasta que perezcan, mire que allí dice que hasta, o sea, toda la vida. O sea que si una persona, un hijo de Dios, vive en desobediencia toda su vida, y vive en desobediencia toda su vida, todas esas maldiciones, va a vivir con todas esas maldiciones siempre, ¿sí? Y dice que por cuanto no habrás oído la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y miren que esa palabra perecer dice que es desolar, dice que es quebrantar, quitar, exterminar y morir. Y me llamó la atención de allí, de ese significado, la palabra desolar. Dice que es causar ruina, destrucción completa o abandono. Entonces, miren que, pues yo estudiando esto decía, Dios mío, esto es algo tan impresionante porque
solo a través de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos ser libres de todas estas maldiciones. Porque miren que aquí dice que si la persona desobedece, o sea, no importa lo que haga, ¿sí? Eso lo va a alcanzar. Entonces, de aquí, mis hermanos, tengo un ejemplo que me llamó la atención de una tribu que se llama Rohingya, no sé si algunos lo han escuchado. Esa es una tribu que vive, es de Birmania, y esa tribu es una tribu que ha sido desplazada. Ellos no han sido reconocidos como tal dentro de su nación, sino que han sido rechazados de tal forma que han tenido que huir a otras naciones vecinas. Pero en esas naciones vecinas también han sido desplazados. Son personas que han sido violentadas, personas que no tienen derechos donde están, personas que les falta todo, el alimento, el agua, la salud, la educación, y viven como refugiados, ¿sí? Donde ellos están, viven como refugiados, pero hagan de cuenta como personas nómadas, ¿sí? No tienen un lugar donde estar. Entonces me llamaba la atención, pues como ejemplo, esta tribu, ¿no? Y mis hermanos, si alguno tiene algún aporte en cuanto a este versículo, bien pueda. ¿Ninguno? Hermana, aquí mientras los compañeros ahí reflexionan, Sí. este versículo 45 Sí. hace un énfasis especial en no atender la voz de Dios. Sí. Dios a todos nos habla, Dios a todos nos hace la invitación de servirle, nos hace la invitación de estar en sus caminos, en su justicia, pero muchas veces no atendemos esa voz. Nos comparten del camino y no venimos al camino. Entonces reflexionemos, compañeros, por qué viene la escasez a personas que están yendo a la iglesia, que se congregan, por qué todavía viven de préstamos, les dan enfermedades, están viviendo diferentes situaciones que hemos mencionado y podemos enfocar el problema en que están viviendo las consecuencias de una desobediencia. Entonces, aquí es donde cobra relevancia el poder confesar detalladamente, y es lo que Dios nos está mostrando. Si alguno de ustedes ha vivido alguna de estas situaciones de escasez, de depender de un préstamo, de vivir alguna de estas consecuencias, de que va a un lugar y no le va bien, va a otro y no le va bien, que seamos entendidos, vamos a entrar en confesión y vamos a reconocer que estamos viviendo las consecuencias de la desobediencia. Esto es para servidores. Este texto de Deuteronomio 28 no solamente es para el pueblo de Israel, sino también para la iglesia. Y es necesario que seamos entendidos porque eso se ve mucho hoy en las diferentes iglesias y congregaciones. Entonces, que podamos identificar para poder reconocer el problema en la vida de la persona y poderlo confesar. Eso es lo que va a traer una restauración, va a traer una reconciliación con Dios, y Dios yo sé que le va a dar otra oportunidad. Dios yo sé que le va a restaurar todo aquello que vino como consecuencia de la desobediencia de no escuchar la voz de Dios. Ese era mi aporte, mi hermana. Bien puede continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano Cristian. Bueno, entonces continuamos con Deuteronomio 28:46, que dice: y serán en ti por señal y por maravilla, y tu descendencia para siempre. Bueno, aquí dice que y serán en ti por señal. Esa palabra señal dice que su significado dice que en el sentido de aparecer, literalmente o figurativamente, dice como bandera, monumento, evidencia. O sea que esas maldiciones serán una evidencia en nuestras futuras generaciones, y nosotros somos la evidencia de aquellas desobediencias de nuestros antepasados, ¿sí? Y también allí dice que la palabra maravilla, dice que en el sentido conspicuo, milagro, por implicación prenda o muestra. Y esa palabra conspicuo que dice que
en sentido que dice maravilla, dice que es fácilmente visible o perceptible u observable, un error notorio. O sea, mis hermanos, que las maldiciones van a ser notorias. En nosotros es notoria las maldiciones de nuestros antepasados y en nuestros hijos, los que continúan, van a ser notorias si nosotros también continuamos con esas herencias de maldición sin solucionar, ¿sí? Porque cada ser humano en esta tierra, mis hermanos, vive consecuencias por las desobediencias que cometieron nuestros antepasados y nosotros mismos, porque muchos seguimos ese patrón igual de decisiones, de pecados que nuestros antepasados. Pero miren, por ejemplo, lo que dice Éxodo 20:25. Éxodo 20:5 y 6. Dice, no te inclinarás. Éxodo 20:5 y 6 dice, ay, no me equivoqué, versículo. Ay, perdonen, hermano, ese no era. Bueno, mis hermanos, voy a ponerles un ejemplo que me llamó la atención. Y es que nosotros sabemos que cuando una mujer está en embarazo, está en gestación, ella debe alimentarse bien para que su bebé nazca en buen estado. Pero miren que hay unos estudios donde la alimentación del papá, en este caso es por el medio del papá, cuando ese papá se alimenta mal, es una persona que vive una vida sedentaria, aparte de eso tiene algunos vicios, es una persona que se alimenta mal, mire que esa mala alimentación trae como consecuencia a sus hijos un tipo de enfermedades, que son, por ejemplo, esas enfermedades metabólicas, ¿sí? Y dentro de esas enfermedades metabólicas están lo que son las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y la diabetes tipo 2. Y mire tan tremendo que es este estudio que dicen que solo el papá, si el papá vivió una vida así, es el papá el que le transmite a sus hijos alguna de estas enfermedades, ¿sí? Están, digamos, predispuestos a alguna de estas enfermedades. Entonces, mis hermanos, como conclusión, ya para terminar, nosotros, las maldiciones vienen como consecuencia natural de no atender a la voz de Dios, a sus mandamientos para ponerlos por obra. Esto nos lleva a reflexionar, mis hermanos, la magnitud de lo que alcanzamos por la desobediencia, no solo nosotros, sino también nuestras futuras generaciones. Bueno, mis hermanos, hasta esta hora es mi intervención y ahora quería presentarles un pequeño quiz de 5 preguntas. La persona que sepa la respuesta, entonces levanta la manito y por favor mi hermano Cristian me ayuda para realizar este quiz. Sí, mientras lo colocas allí, que se le cayó ahí la señal a la hermana, ella estaba hablando de las maldiciones generacionales en la tercera y la cuarta generación. Sí, sí, ese es el versículo, Éxodo 25, donde habla de la maldad, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese sí es el texto bíblico para los que están allí anotando. Ay, muchas gracias, mi hermano. Amén. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, permítanme un momentico, ya les comparto el quiz. Bueno, mientras ahí nos comparte, yo quiero presentarles, a ver si todavía está mi hermana,
nuestra compañera Yuri, hoy nos acompaña, se ha unido al grupo. El Señor le ha puesto en el corazón a ser parte de nuestra comunidad. Y bueno, aquí se las presento. Voy a ponerla en primer plano para que la conozcan y le damos la bienvenida. Adelante, mi hermana Yuri. Ahí está en primer plano. Hola, muy buenas noches a todos, bendiciones. Pues sí, con el deseo, el anhelo en mi corazón, pues de aprender cada día más de la palabra de Dios y pues sí, Dios ha puesto como ese sentir en mi corazón de la obra social y pues mi tía me compartió el proyecto y pues muy bendecida, muy privilegiada a ser parte del grupo y pues espero dar como lo mejor de mí en lo que les pueda colaborar, apoyar y en servirle a todas esas personitas pues que tanto lo necesitan de todo corazón, que eso fue lo que Dios nos mandó a servir. Amén, compañera, bienvenida. Y ahí, bueno, qué bendición que estás para el equipo. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, mi hermana. Bien, pues, mi hermana Clara. Bueno, ahí ya salen las preguntas, mis hermanos. Es una sola respuesta. Entonces, dice, según Deuteronomio 28:37, ¿a dónde te llevará Jehová por la desobediencia? Entonces, lean allí las respuestas y el que la sepa me dice. ¿Alguno levantó la mano? Todavía no se ve mano levantada. No, bueno. Mi hermana Maribel la está levantando. Perdón, mis hermanos. Hermana Clara, perdón, es Deuteronomio 28:36. Ah, Levantó la mano la hermana Maribel. Para que lean el 36 y ahí está la respuesta. Ah, perdón, mis hermanos, me equivoqué de versículo, es el 36, 28:36. Gracias, Amén, mi eso me iba a decir mi hermana. Sí. Entonces, la respuesta es la primera, nación que no conociste ni tú ni tus padres. Bueno, vamos a ver qué nos dice el sistema. Correcto, mi hermana. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente. Dice, según Deuteronomio 28:38, ¿qué pasará con la semilla que sacarás al campo? La hermana Maribel levantó la mano. Amén, hermano. Es la segunda, la recogerás poco. Gloria a Dios. Vamos a ver. Correcto, mi hermana. Gloria a Dios. Sigamos con la tercera pregunta. Dice, ¿por qué no te ungirás con el aceite? La hermana María Fernanda Junco levantó la mano. La primera, porque tu aceituno se caerá. Vamos a ver, mi hermana. Gloria a Dios, sí, mi hermana, correcto. La cuarta pregunta dice, completa el versículo. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto. Es para completarlo.
Maribel levantó la mano. Amén, hermano, gracias. Es la tercera, la última, y tú descenderás muy abajo. Y María Fernanda Ramírez también. ¿Qué dice la hermana Sí, yo iba María? a decir, Y tú descenderás y tú muy abajo. descenderás muy abajo. Vamos, esto es correcto. Dios las bendiga, mis hermanas. Vamos para la quinta pregunta y última. Dice, ¿cómo serán las maldiciones que vienen por la desobediencia a Dios? Hay varios que levantaron la mano. A ver, Sí. un momento. Hermana María, pero no alcanzo a ver el apellido. Bien, pues, hermana María. La hermana María Zeneida. Ah, bueno. Bien, pues, a mi hermana María Zeneida. La segunda, señal y maravilla. Gloria a Dios. Correcto. Bueno, mis amados hermanos, gloria a Dios. Todos acertaron en las preguntas. El Señor los bendiga. Y quedamos con esta palabra de Deuteronomio 12:28 que dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. El Señor los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Amén, mi hermana. Muchas gracias al grupo. Mi hermana Rosamelia nos despide en oración, como siempre. Una excelente semana para todos y que Dios les siga bendiciendo en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por bendecirnos, Señor, por este tiempo que ha sido de mucha bendición. Señor, tú has tomado el control de todo, Señor, del internet. Padre, gracias, Dios. Gracias, amado Rey, por todas las bendiciones que nos has dado. Señor, oramos, Padre, por las hermanas que están, por todos los hermanos que se han conectado hoy, que han dispuesto, Señor, este tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por habernos ayudado, Señor. Le damos la bienvenida a la hermana que hoy entró. Padre, que la bendigas, que la guardes y que la ayudes, Señor. Oramos por ella y por toda su familia, Señor. Oramos, Padre, por nuestros hijos, Señor, que declaramos que serán de bendición. Declaramos que nuestros hijos son como plantas de olivo alrededor de nuestra mesa. Padre, gracias, Señor, por enseñarnos su palabra, Señor, que tu palabra, Señor, que hará siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Gracias, Padre amado. Bendice, Señor, a todas las personas que han apoyado la fundación, Padre. Te pedimos, Padre, que seas bendiciéndolos cada día más, que seas bendiciendo sus empleos, que seas bendiciendo sus vidas, Padre. Gracias, amado Rey. Gracias. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, te damos la honra y la gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanas, por todo, por el apoyo. Que Dios las bendiga grandemente. Amén. Amén. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias. El Señor los bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga.